El día de hoy te traigo una nueva estrategia a este canal de Monitor BTC que me ha permitido generar resultados increíbles porque acá donde lo ves en el balance disponible tengo más de $1,500 de ganancia neta que te voy a estar mostrando en este video cómo fue que lo logramos. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque venimos a traerte una nueva estrategia en el mercado de criptomonedas que nos ha permitido rentabilizarnos de una manera absurda. Hemos logrado sacar más de $1,500 de ganancia neta en cuestión de menos de un mes. Todo aplicando esto en el mercado de futuros y tranquilo que te lo voy a estar mostrando paso a paso. Por eso es muy importante que te quedes conmigo hasta el final y que te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas BingX, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Muy importante que sea este exchange porque necesitamos este tipo de monedas que estén subiendo siempre 10, 20, 30% en las últimas 24 horas, pero que también estén cayendo un 10, 20, 30% en las últimas 24 horas porque normalmente en este tipo de monedas son en las que nos vamos a meter para hacer el trading. Esta estrategia yo la he denominado el 100%, o sea, una estrategia que nos permite generar más o menos el 100% de ganancias en cada una de las operaciones que hacemos y como te das cuenta, en cada una de estas operaciones logramos sacar unas muy buenas cantidades de dinero. Estamos hablando de más de $200, más de $400 y más de $800 en la última operación que hicimos y fíjate que esta operación la empezamos más o menos el día 21 de mayo y para el día 4 de junio ya tenemos todas estas operaciones en ganancia y con los balances dentro de nuestras cuentas, o sea que ya mismo podemos retirar al menos lo que sería nuestro capital base y una muy buena parte de ganancias y podemos seguir operando esta misma estrategia con lo que nos quede, que en este caso de $1,700 podríamos retirar por ejemplo $1,000 y seguir con los otros 700. De 200 aproximadamente que nosotros empezamos, ya te va a estar diciendo el número exacto de capital que nosotros utilizamos de nuestro dinero para empezar esta operativa, pero estamos hablando de que si nos retiramos con aproximadamente $1,000 estaremos haciéndole un por 4 a nuestro capital y todavía nos quedarían $700 para seguir operando con esta estrategia. O sea que ya de este balance podríamos retirar 1,000 y yéndonos ya con un capital muy bueno a nuestra casa, todavía con capital dentro para seguir aplicando esta estrategia. Todo esto lo vamos a estar haciendo en el apartado de contratos futuros con margen en USDT. Lógicamente lo que nosotros queremos hacer acá es incrementar nuestro balance de USDT, incrementar nuestros dólares digitales con una estrategia que no necesita hacer demasiadas operaciones. Como te das cuenta acá yo solamente hice una operación que fue en el par de Auction, otra operación en el par de Star y otra operación en el par de STX. En total hicimos solamente 3 operaciones, que inclusive esas 3 operaciones hasta días nos tomaron para poder abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es que estas operaciones nos dejen más de un 100% de ganancia y las monedas que vamos a estar utilizando para esta estrategia, por eso te dije que te crearas una cuenta en el intercambio de criptomonedas BingX, son monedas que en su mayoría no van a ser ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Solana, no van a ser monedas conocidas, sino que van a ser monedas que en su mayoría más hayan subido en las últimas 24 horas, o sea, le tenemos que dar clic a este botoncito de altibajos 24 horas o las monedas que más hayan caído en las últimas 24 horas, que en este caso son estas que ves en este apartado, que en este caso son las que hoy más han caído. Ha caído un 15%, un 16%, que yo me centraría hoy en estas dos monedas y también las que más hayan subido, que me centraría hoy en estas dos monedas, en la de Bake y Star, que fueron las que más subieron a día de hoy y que posiblemente nosotros tenemos una buena operación allí. ¿Qué fue exactamente lo que nosotros hicimos para aplicar a esta estrategia? Tener un balance aproximadamente de unos $200, un poquitico más. Yo en mi caso particular te voy a estar diciendo exactamente con cuánto balance yo empecé, porque la primera operación la hice con unos $2,081, que se lo dividimos por 8x, que ahí ya está metido el apalancamiento. Estamos hablando de que yo empecé, con mi capital de $260 en el intercambio de criptomonedas BingX. Hoy por hoy son 1,700, y como te das cuenta, eso lo hicimos en menos de un mes, porque empezamos el día 21 de mayo y terminamos el día 4 de junio. O sea que en menos de un mes puedes llegar a tener estas ganancias si aplicas lo que te voy a estar mostrando en este video.
¿Ok? Luego lo que hicimos fue buscar operaciones de long. Como te das cuenta, todas las operaciones que hicimos fueron abrir long y luego cerrar long. O sea, buscamos operaciones hacia arriba y esas operaciones que buscamos hacia arriba eran en monedas que normalmente ya habían caído bastante. De hecho, esta de Star nosotros la abrimos en long hace unos días, el 21 de mayo. Y fíjate que hoy por hoy también es una moneda que ha subido bastante el día de hoy. Ha subido un 12%. Y eso no es casualidad, porque si tú vas al par de Star USDT, tienen la característica de que son monedas que se encuentran en mínimos, ¿ok? Como te das cuenta, esta gráfica de Star USDT en velas de un día, lo que quiere decir que cada velita de estas, bien sea roja o verde, es un día completo de trading, ha caído demasiado. Y luego de una caída tan intensa, luego viene una subida intensa también, que te puede dejar un 100% de beneficio en cuestión de horas. Hay veces que este tipo de operativas, este tipo de estrategias demoran días en darse, pero tú estás buscando una ganancia de un 100%. ¿Okay? Que en este caso, por ejemplo, con esta operación de Star que subió hoy un 12%, si tú te hubieses metido el día de ayer con un apalancamiento de 10x, hoy tendrías 120% de ganancia, inclusive 130%, porque casi es un 13% que subió a día de hoy. Entonces, para eso es que nos sirve el apalancamiento y para eso que nos sirve esta estrategia que combinado con interés compuesto nos permite sacar este tipo de ganancias. Como te das cuenta, nosotros empezamos con un balance de $260 en la primera operación de Auction contra USDT, que con un apalancamiento solo de 8x pudimos sacar $228 de ganancia, que representaron un 98% de mi capital, ¿okay? Que fueron los $260, ¿okay? Ya luego, para la otra operación, que en este caso la primera operación que hicimos fue en Auction USDT, para la otra operación empezamos en este par de Star contra USDT, que es este que tenemos justamente acá. ¿Okay? Lo que nosotros hicimos fue buscar una moneda que en esos días había caído demasiado, que en este caso pudo haber sido esta moneda en esta caída, ¿okay? Y ya luego cuando nosotros detectamos que estamos entrando en un punto bastante abajo de la gráfica, que ya la moneda había caído en las últimas 24 horas un 10%, un 15%, un 20%, nos metimos en long y de hecho lo ves aquí, ¿ok? Abrir long a 8x, ¿ok? Esa operación a 8x nos permitió días después, porque también debo decirte que esta estrategia, como estamos buscando el 100% de ganancia, demora unos días en abrirse y cerrarse, ¿ok? Hicimos solamente 3 operaciones para llevar el capital de 260 a $1.700, pero también cada una de las operaciones demoran días, ¿ok? En cerrarse. Es mucho más fácil buscar, por ejemplo, un 10%, un 20%, un 30% de ganancia que buscar un 100%, porque la moneda tiene que subir mucho si vas a abrir un long, como pasó en esta de Start, o tiene que bajar mucho si es que vas a abrir un short, ¿ok? Para que logre darte ese 100% de ganancia. Pero para esta segunda operación, la de Star USDT, eso fue lo que hicimos. Buscamos una moneda que ya había caído demasiado, que te fijas acá, nosotros entramos en la moneda, de hecho, el día 21 de mayo, ¿ok? Que podríamos buscar acá, el día 21 de mayo, o sea, nosotros entramos en la gráfica aquí, ¿ok? Y esperamos hasta el 25 de mayo, que dio la subida importante que nos permitía allí sacar un 100% de ganancia, y lógicamente eso lo cerramos totalmente en automático porque el take profit ya se lo habíamos dejado colocado. ¿Okay? Entonces en esta posición de Star dejamos esa posición en un 100% de ganancia aproximadamente, fíjate que se cerró en un 94% de ganancia y ya como nosotros íbamos con interés compuesto, íbamos con los $260 más estos 228, estamos hablando que íbamos con más de $400, volvimos a sacar otros $400 gracias a este 100% de ganancia aproximadamente que sacamos, que fueron $429 más a nuestro balance. O sea que ya la tercera operación, como íbamos con interés compuesto muy rápido, no era de $400 nada más, era de 800, era de 400 que ya tenemos nuestro balance, más 400 que ganamos, era de $800 en la tercera operación que hicimos en el par de STX, que nos permitió sacar otros $800 y a día de hoy ya van por 1.729. Con 3 operaciones de 200 puedes escalar muy rápido si empiezas a hacer interés compuesto. Si empiezas con 200, puedes hacer la primera operación, te da 400, luego la segunda operación la haces con 400 más 400 que puedes ganar y ya la otra la haces con 800 más 800 que puedes llegar a ganar $1.600 solamente haciendo 3 operaciones con interés compuesto. Lógicamente, para hacer este tipo de trading, ¿ok? Tienes que entender exactamente las monedas que te vas a meter, las monedas que van a subir mucho o que van a caer mucho. ¿Qué es lo que yo hago? Agarrar siempre la contratendencia. ¿Okay? Por ejemplo, Star es una moneda que hoy subió demasiado, ¿ok? En este caso, como venía de mínimos, lógicamente tenía que subir bastante, pero que no es una moneda que me parece atractiva para meter un short. ¿Por qué? Porque está sumamente abajo en su nivel de gráfico. Yo lo que busco es las monedas que más hayan subido o bajado en el día, que estén en puntos mínimos para meter un long. Si esas monedas han caído mucho, como pueden llegar a ser estas posiciones, por ejemplo, hoy me fijaría en la moneda de RIF y en la moneda de SLERF, como han caído un 15% cada una, podría yo agarrarla en un punto mínimo, ¿ok? Y meter un long desde ese punto buscando el 100% de ganancia. Ya lo vamos a estar haciendo para que me entiendas. Si busco, en este caso, un short,
¿ok? Lo buscaría en monedas que hayan subido ya mucho, que hayan subido un 10%, un 15%, un 20%, que en este caso el día de hoy son Bake y Star. Star no sería una moneda a la cual yo le colocaría un short. ¿Por qué? Porque es una moneda que sigue estando en mínimos, ¿ok? Desde allí no me colocaría en short nunca en la vida, porque es una moneda que sí, te puede llegar a caer, pero normalmente en su nivel de gráfico casi que el histórico de precio ha estado por arriba de ese precio. Entonces lo más normal sería que esta moneda siguiera subiendo, ¿ok? No que bajara. Pero sí que tenemos el par, en este caso de Bake, que pudiese llegar a ser una operación atractiva para abrir un short. Todas estas operaciones las puedes abrir tanto en short como en long, pero yo me centré en este mes en particular en abrir puros long. Fíjate que todos fueron long. Aquí fue cerrar long, abrir long, cerrar long, abrir long, cerrar long. O sea, siempre fue operaciones en alza, operaciones en long. Entonces, para hacer operaciones en long, yo me busco las monedas que más hayan caído. ¿Okay? ¿Cuáles son las monedas que hoy más han caído? La de RIF y la de SLEF. ¿Ok? Entonces yo allí me fijo, por ejemplo, en RIF. RIF es una moneda que la tenemos en mínimos. Ok, me sirve para meter la estrategia. Si no es una moneda que la tenemos así en mínimos, como está ahorita, como la ves en la gráfica, no me sirve para colocar la estrategia. ¿Por qué? Porque yo no me voy a meter en una gráfica la cual yo ya la vea demasiado abajo, ¿ok? Y vaya a meter un short, como fue la operación pasada de Star. La operación pasada de Star, ok, había subido mucho, pero es que está en mínimo esa gráfica. Ahora, está bajo mucho, ¿ok? Bajo un 15% el día de hoy, fíjate, bajo un 15%, pero está en mínimos. Fíjate que en los días posteriores, en este caso estamos en gráficas de un día, lo cual quiere decir que cada lista de estas, bien sea roja o verde, es un día completo de trading. Fíjate que los días anteriores, la gráfica siempre ha estado por arriba del precio actual. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Que la probabilidad esté a nuestro favor. Y la probabilidad está a nuestro favor si vemos que la gráfica normalmente en los días anteriores ha estado por encima del precio actual. ¿Ok? Entonces, si eso lo estamos viendo en la gráfica, fíjate que, no sé, han pasado meses esta gráfica por encima del precio actual. Entonces, allí estamos viendo que está prácticamente esta moneda en una zona de soporte que cuando tocó en la última oportunidad que lo hizo, empezó a subir bastante fuerte. Y lógicamente, si volvemos a estar en ese punto, es una muy buena posición para meter un long. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde ese punto la probabilidad está a nuestro favor de que la moneda vaya a subir. Puede seguir bajando un poco, pero normalmente ya desde esos puntos la moneda tiene que empezar a subir. ¿Por qué? Porque en su gráfica total de precio, el precio siempre ha estado por encima de ese. ¿Ok? Por ejemplo, esta moneda ahorita se encuentra en los 0.11. Lo voy a hacer con esta porque está de verdad con un punto de entrada espectacular. Está en unos 0.11 dólares por moneda. Hace tan solo unos meses, en abril, esta moneda está en los 0.33. O sea, es que está a 3x del precio actual. ¿Ok? Entonces, yo podría colocar un long con todo el capital que tengo. En este caso colocaría más o menos al precio de 11.42. Colocaría todo el capital que yo tengo, que serían los 1.700 dólares, con un apalancamiento de 8x, que la mayoría de las operaciones que hemos estado haciendo con este tipo de operaciones las hemos hecho con 8x para llegar más rápido al 100% de ganancia. Pero es una operación que puedes colocar a 5x, que puedes colocar a 10x. Eso te lo fijas tú, pero en mi caso creo que un riesgo moderado sería apalancarnos por 8x. Entonces yo colocaría un long más o menos a 8x, colocaría más o menos ese precio de los 11.40, colocaría todo mi capital y ese long yo lo fijaría con un 100% en el take profit. O sea que en el take profit yo voy a colocar que yo me quiero ganar un 100% de ganancia. Si no me sé más o menos la cifra a la cual tiene que llegar la moneda, simplemente acá en ratio de take profit coloco que yo me quiero ganar un 100%. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para yo llevarme un 100% de ganancia en esta operación? Para hacer lo mismo que sale en mi historial de órdenes, conseguir ese 100% de ganancia. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, en este caso yo tendría que meter la orden ya, ¿ok? En los 0,114, o sea, en este punto, y esta moneda en los próximos días, no digo que eso tiene que ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser dentro de una semana, pero esa moneda tiene que ir a buscar los 0.1282. ¿Para qué? Para que yo me lleve el 100% de ganancia, ¿ok? ¿Y eso es posible en la gráfica? Sí, es totalmente posible. ¿Por qué? Porque esa moneda hace tan solo 2 días, ¿ok? Ya estuvo en los 0.1348, inclusive estuvo más de ese número, estuvo en los 0.1439. Entonces, sí, esta moneda ya cayó mucho, pero en los siguientes días, ¿qué es lo que puede hacer? Luego de una caída, puede hacer esto. ¿Ok? Y esta subida en el día de mañana o en días posteriores es lo que me puede terminar dejando un 100% de ganancia. Puede no ser en el mismo momento, puede ser que haya tenido una bajada, el día siguiente vuelva a bajar, pero el día siguiente vuelva a tener una subida. Y esta subida ya me dejará una muy buena ganancia. De hecho, los que capturaron esta moneda en los 0.1436, en el punto de los 0.1543, de repente no estaban en un 100% de ganancia, pero estaban en un 50, en un 70% de ganancia. Aunque este no era el punto mínimo de la gráfica. ¿Ok? Porque el punto mínimo de la gráfica lo estamos teniendo justamente en este momento que yo te estoy haciendo este video y es una muy buena oportunidad para entrar.
¿Okay? Yo espero que se haya entendido toda la estrategia. ¿Qué es lo que yo haría acá? Meterme más o menos en este punto que está dando ahorita mismo la entrada en esta gráfica. Vamos a colocar acá para que se nos vea la gráfica. Fíjate que acá es un punto de soporte muy importante la que está teniendo esta moneda a día de hoy. Me meto en ese punto, ¿ok? Y para yo llegar a un 100% de ganancia, la moneda en los días posteriores, no digo mañana, en los días posteriores tendría que llegarme más o menos a lo que sería los 0.1282, que sería más o menos este precio que le estoy fijando acá. La moneda tendría que llegar acá para yo sacar de mis $1.700 otros $1.700, porque yo lo que estoy buscando es duplicar mi capital en solo una posición, ¿ok? Entonces ya la siguiente posición ya tendría $3.400 si es que esa posición se da. En este caso, otra variable importante que tenemos que tener en cuenta, el precio de liquidación. ¿En qué punto me liquidan esa posición si el precio no va hacia donde yo quiero? En este caso, esa posición me la liquidan si el precio de la moneda de RIF llega a los 0.10, ¿ok? Si el precio de los 0.1136 que yo me estoy metiendo en el mercado baja hasta los 0.10, ¿ok? 0.1012, yo en ese momento perdería mi capital de $1.700, ¿ok? Si pasa eso, si la posición llega allí. Pero si pasa al contrario de que yo voy en long y la posición de los 0.11 que yo estoy ahorita me llega a los 0.1282, en ese momento yo estaría capturando un 100% de beneficio. Eso es exactamente lo que yo hago. Esta porque es una posición que va cayendo y yo lo que haría es meterme en long. Ya ha caído un 17%. Como máximo esperaría que me cayera un 20% y me meto en long, porque ya desde ese punto la moneda debería, ¿ok? Debería empezar a subir, ¿ok? Como siempre lo hace. La moneda siempre cae fuerte, pero luego tiene una subida. Y en esa subida es que yo, lógicamente, consigo la ganancia de un 100%. Lógicamente, en este tipo de posiciones de 100%, yo tengo que ver la viabilidad. Yo tengo que ver que sea posible llegar a ese 100% de ganancia, porque si no, lo que voy a terminar generando es un 20%, un 30%, un 50% de ganancia, pero no voy a llegar al 100%. Pero esta es una posición que me gusta mucho, porque de verdad que en la vela del día de hoy, ya el precio estuvo en los 0.282. ¿Okay? Hace muy poquito, ¿okay? Horas anteriores, ya el precio estuvo allí. Entonces, que vuelva a buscar ese precio en el día de mañana, en el día de pasado mañana, en esta semana, es posible de que pase, porque estoy entrando en un muy buen punto, que estoy entrando en una muy buena zona de soporte, que desde allí el precio normalmente cuando ha tocado esa zona ha rebotado, ha tocado esa zona, ha rebotado, ha tocado esa zona, ha rebotado. Y lógicamente desde ese punto nosotros tenemos la probabilidad a nuestro favor de poder ganar esa operación, como lo hemos hecho acá, como lo hemos hecho en las tres posiciones anteriores que te he venido pasando en este canal de Monitor BTC, que hemos conseguido ganar de una muy buena forma en un 100% de ganancia, que nos ha permitido pasar un capital inicial de unos $260 a 1.729. Yo quiero que acá abajo en los comentarios me dejes todas tus dudas, cualquier cosa que no entiendas, por favor déjamela acá abajo en los comentarios para poderlo solventar en videos posteriores y que entiendas exactamente la estrategia que vamos a estar utilizando. De hecho, en nuestro canal Monitor Inversiones casi siempre yo te estoy colocando estas monedas en las cuales yo entro en long, en las cuales yo entro en short, y te digo exactamente cuáles son las monedas en las que me estoy metiendo. Por ejemplo, el día de hoy muy seguramente me estaré metiendo en esta de RIF. ¿Por qué? Porque está en una zona que me gusta muchísimo para ejecutar un long. ¿Ok? Me puedo equivocar, pero la probabilidad que me da a mí la gráfica es que esta moneda desde ese punto no debería caer más. De lo contrario, debería empezar a subir para yo empezar a sacar el 100% de ganancia de la posición que le estoy colocando al mercado. Yo espero que se haya entendido. Igual, como te dije en los comentarios, déjame cualquier duda que tengas para que se pueda solventar y puedas empezar a aplicar esta estrategia ya mismo en el intercambio de criptomonedas BingX. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.